Buenas, pues hoy vamos con la derivabilidad de una función. Lo tenéis ahí en la página 138 y vamos a ver cuándo una función es derivable en un punto. Pues bien, lengua castellana, derivable, pues que se puede derivar. Entonces la teoría en principio es fácil. Una función es derivable en un punto cuando existe la derivada en ese punto. A priori parece muy sencillo, pero si de verdad quisiéramos saber si existe la derivada en un punto, tendríamos que recordar qué era la derivada en un punto. Pues era un límite. La derivada en el punto A era el límite cuando h tendía a 0. Bueno, pues que tenga derivada va a significar que tenga ese límite. ¿Y cuándo se tiene un límite de forma única y correcta? Pues cuando ese límite, en este caso h tiende a 0, pues resulta lo mismo por la derecha que por la izquierda, porque recordar en los límites, si la h se acercaba a 0, lo podía hacer por la derecha, lo podía hacer por la izquierda, y era necesario que por ambos lados ocurriera lo mismo o que saliera el mismo resultado. Pues resumiendo, para que exista derivada tiene que existir el límite, para que exista el límite, el de la derecha y el de la izquierda, y aquí, ojo a este matiz, el de la derecha y el de la izquierda, pues tienen que coincidir. Les vamos a poner nombre, a este le vamos a llamar f' de a más, que significaría o se leería derivada lateral por la derecha, o derivada por la derecha a secas, y a este f' de a menos, que sería derivada lateral por la izquierda o derivada por la izquierda a secas. Así que estos son dos nuevos conceptos que se llaman las derivadas laterales. Y por tanto, para resumir, podemos decir que una función es derivable si se cumple esto, que la derivada lateral por la derecha coincide con la derivada lateral por la izquierda. Así que esos serán los cálculos que deberíamos hallar para saber cuándo una función es derivable. Pero tenemos una propiedad muy práctica y muy eficaz que nos garantiza que si una función es discontinua, ni te molestes, es imposible que sea derivable. Así que cuando veamos que es discontinua ya podemos afirmar que no es derivable, como vamos a observar ahora. Y cuando la función sea continua y su derivada, ojo, vamos a tener que calcular la derivada, que ahora veremos cómo se hace. Si ambas son continuas en el punto A, pues entonces te ahorrarías tener que hacer estos límites engorrosos porque ya sabrías que es derivable. Entonces, si utilizas correctamente esta propiedad, el ejercicio es sencillísimo. Y si no, pues tienes que hacer uso de la definición de derivada por la derecha y derivada por la izquierda. Veamos un ejemplo donde se van a dar todas las situaciones que en un ejercicio de examen podrían ocurrir. Entonces aquí tenemos una función a trozos que me he permitido dibujarla para que así son trozos de parábolas los cuatro. Entonces tenemos el dibujo porque así también veremos cómo se deduce gráficamente, que es otro de los ejercicios que a veces nos piden, la derivabilidad de una función. Pues bien, si os acordáis gráficamente, la derivada era la pendiente de la recta tangente. Es como si yo buscara puntos donde la derivada de la recta tangente por la derecha y por la izquierda no coincidiera. Entonces, obviamente, si tengo un punto de discontinuidad, la derivada en la línea verde, la pendiente de la línea verde en ese punto 0 es 1, y en ese punto naranja 0, que no existe, pues no puede haber recta tangente. Por eso, en este ejercicio, solo con verlo, esta que es la función naranja, esta de aquí, que es la función verde. Bueno, luego tenemos la roja. Y por último, he querido pintar cada una de un color. Tenemos aquí la morada. Pues bien, todas esas funciones, como estamos viendo, pues cada una es un trozo. Pues es obvio que en este punto, al ser discontinua, ya podemos afirmar que en x igual a 0 no es derivable. Luego lo calcularemos si queréis, pero ahora ya lo podemos afirmar por esta propiedad. En el punto 1, pues ¿qué está pasando en el punto 1? La función es continua, puede ser derivable, y si veis, la recta tangente de la línea verde y la recta tangente de la línea roja en el punto 1 coincidiría, sería el mismo valor. Luego, en x igual a 1 sí es derivable, por lo que yo estoy observando. Luego esa sería mi segunda conclusión. Y en el punto 2,
aquí, bueno, os lo voy a cambiar de color para no confundirlo con la gráfica. En el punto 2 sí es importante que sepáis que eso tiene un nombre en matemáticas. Se llama punto anguloso. ¿Y qué es eso? Bueno, pues eso es un punto donde se forma una especie de pico. Tengo una función por aquí, tengo otra por aquí. Bueno, no exactamente. La tengo así y ahí hay una especie de pico. Pues cuando ahí se produce un pico, eso sería señal de que la recta tangente a la línea roja en el punto 2 tendría una pendiente y la recta tangente a la línea morada tendría otra pendiente. De hecho, la línea roja, su recta tangente es horizontal, ahí estaría el máximo, y la línea morada, su recta tangente es completamente inclinada. Luego tendríamos dos pendientes distintas. Bueno, pues cada vez que se forma una especie de pico, eso es como una especie de pico, pues entonces ahí sabremos perfectamente que no hay derivabilidad. Entonces en el punto x igual, por seguir aquí, en x igual a 2 no es derivable. Y como veis, los motivos son distintos. En el punto x igual a 0 no es derivable porque hay una discontinuidad. En el punto x igual a 2 no es derivable porque hay una especie de pico o lo que llamamos punto anguloso. En este otro sí es derivable. Y en este otro pues no. No derivable. Bueno, pues eso es gráficamente. Si lo quisiéramos hacer matemáticamente, ¿cómo lo podríamos hacer? Si queremos usar la propiedad, que es lo verdaderamente práctico, si queremos usar la propiedad haya o habla de que hay es f' de x. ¿Cómo se hace f' de x? Pues f' de x es muy fácil. Deriva cada uno de los trozos y no tendrás ningún problema. Así que si derivamos el primero es 2x, ¿veis? Si derivamos el segundo es 2x, si derivamos el tercero es menos 2x más 4 y otra vez 2x. Son derivadas facilitas. Parece que la derivada siempre es la misma, o casi, pero todo depende del punto en el que sustituyamos. Esto sería si x tal, esto sería si x está entre 0 y 1, esto sería si x está entre 1 y 2, esto sería si x es mayor o igual que 2. Y bien, si yo ahora quiero analizar la continuidad y derivabilidad, perdón, solo la derivabilidad, bueno, pues en el 0 no me haría falta, pero por ejemplo en el 1 sí. En el 1, en x igual a 1, pues entonces hemos quedado que hay que hallar f' de 1 más y f' de 1 menos. Si utilizo la derivada, pues f' de 1 más, aquí está f' del 1, la derecha del 1 se miraría aquí, la derecha del 1 se miraría en la roja, veis la derecha del 1 está ahí, y la izquierda del 1, pues se miraría en la verde, que entonces estaría ahí, con lo cual f' de 1 más es sustituir en esta, pues menos 2 más 4, 2, y f' de 1 menos es sustituir en esta, 2 por 1, 2, ¿veis? Han coincidido, pues sí es derivable. Sin embargo, si yo cojo el punto 2 y vuelvo a hacer f' de 2 más, que me está molestando eso, y f' de 2 menos, f' de 2 más, la derecha del 2, si la marco de colores, que eso está con el color morado, ¿veis? Ahí está la derecha del 2 y en rojo ahí está la izquierda del 2. Pues entonces en el morado sustituiría 2 por 2, 4, y en el rojo sustituiría menos 2 por 2 más 4, 0. Y entonces, como veis, era lo que estábamos diciendo, es que esta es la pendiente de la recta tangente que pasaría por la línea roja en el punto 2. Esta sería la pendiente de la recta tangente que pasaría por la línea morada en el punto 2. Son pendientes distintas, pues no es derivable. Eso es la señal de que ahí hay un punto anguloso.
que se ve visualmente si veis el pico, punto anguloso. Pues como veis, con esta propiedad, mirando directamente en la derivada, se observa fácilmente. Ojo, cuidado, si yo hubiera mirado el punto cero me hubiera dado el mismo resultado, pero siendo como es un punto de discontinuidad, nunca, si un punto es de discontinuidad, nunca puedo usar esa propiedad. Solo la puedo usar cuando las funciones, tanto f como f' son continuas. Entonces, siendo continua, sí puedo hacer uso de esto. Siendo discontinua, directamente afirmo que no es derivable. Y si esto pues no se nos ocurre y queremos hacer límites, simplemente para que veáis la grandísima diferencia de hacerlo por definición en vez de con límites, pues si esto yo, en vez de hacerlo así de fácil, lo quiero hacer con límites, mirad qué diferencia de cálculos. F' de 1 más límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Límite por la derecha. Pues bien, por la derecha 1 más h se mediría aquí. Pues límite cuando h tiende a 0 de menos 1 más h al cuadrado más 4 por 1 más h menos 2 y f de 1 que es 1 partido por h. Bueno, pues hay que hacer este pedazo de límite, no es muy difícil. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la diferencia es que ahora f de 1 más h, si h tiende a 0 por la izquierda es negativo, 0 por la izquierda es negativo, 1 más h será un poquito menos que 1, entonces 1 más h estaría, si h es negativo, en la anterior, en la verde, pues entonces aquí sería 1 más h al cuadrado. En vez de todo eso, esto sería f de 1 más h con h tiende a 0 por la derecha, y este sería el f hasta aquí de 1 más h si tiende a 0 por la izquierda, luego menos 1 partido h. Y si hacemos estas cuentas, que son muy largas, bueno, muy largas, no son muy largas, solo hay que desarrollar estos cuadrados, como yo ya las hice, bueno, a ver, límite cuando h tiende a 0, y esto pues lo vamos a hacer directamente aquí arriba, para que veáis el borrador de Excel. Esto sería menos cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo, menos 2h más 4 más 4h menos 3. Y claro, menos 3 menos 1 más 4 se va, y h cuadrado menos h cuadrado y 4 y 2 más 2h, que con factor común h, esto sería menos h más 2 partido h. Las h se van, a h lo sustituís por 0 y efectivamente esto da 2. Cosa que ya vimos mucho más rápido. ¿Qué quiero hacer este otro? Bueno, pues este otro es límite cuando h tiende a 0, y si hago estas cuentas es 1 más h cuadrado más 2h menos 1, h factor común, h más 2, también es 2. Pues nos ha salido. ¿Que quiero ver que estas me van a salir distintas? Pues vamos a hacer el límite por hacer uno solo, el que es más cortito, este. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Límite cuando h tiende a 0, 2 más h habría que sustituirlo, si h tiende a 0 es positivo, en la de aquí abajo. 2 más h al cuadrado menos 2, y f de 2 es ahí, 4 menos 2, 2, partido por h. Límite cuando h tiende a 0 de 4 más h cuadrado más 4h menos 4, los 4 se van, h factor común de h más 4, las h se van, y esto acaba dando 4. Bien, pues si este límite da 4, vimos que este otro, el del 2 por la izquierda, pues al final daba 0, que no lo voy a hacer primero porque no me cabe, y segundo porque ya creo que con estos tres límites pues habéis visto cómo se calculaban límites por definición, que no es la forma más rápida, pero es una posibilidad. Bueno, pues así se estudia la derivabilidad.
Venga.